Muy buenas tardes a todas y a todos. Damos la bienvenida a esta segunda jornada correspondiente a la actividad, ¿cierto?, que tiene por nombre Coaching Potenciamiento Financiero del proyecto Future Mass Art, Industria Creativa, iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutada por la Universidad del Biobío. Alejandra Rojas es ingeniera del proyecto de Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad del Biobío, de profesión ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción, magíster en gestión de empresas de la Universidad del Biobío, posee 20 años de experiencia en formulación de proyectos de investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento de universidades y empresas de la región. Posee experiencia en el control de gestión de proyectos en aspectos financieros y contables. En esta oportunidad estamos dando inicio, ¿cierto?, como dije anteriormente, a este ciclo de relatores destacados referido a temáticas sugeridas por las empresas participantes. Sin más que agregar, dejamos con ustedes a nuestra relatora Alejandra Rojas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien mencioné Gino, mi nombre es Alejandra Rojas, ingeniero de proyectos de la Dirección de Innovación de la Universidad del Biobío. Eh, el fin de esta coaching, digamos, es darles algunos tips para lo que es la formulación de proyectos, ¿ya? Cómo se estructura un proyecto, cómo se redacta una idea de innovación, principalmente dado que, como lo mencioné quizás en el taller anterior, el tema de innovación es importante para diferenciarse en los mercados, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a dar inicio, voy a empezar a proyectar. Formulación estratégica de proyectos es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, los temas a abordar en este taller es algunos conceptos básicos, ¿ya? Para tener, digamos, idea del contexto. Luego, formulación de proyectos, líneas de financiamiento y cómo redactar o los tips, digamos, que tendríamos que tener en cuenta al momento de formular un proyecto, ¿ya? Entonces, primero es preguntarnos qué es la innovación. La innovación es la implementación de un producto, bien o servicio, ¿ya? O proceso nuevo, con un alto grado de mejora, ¿ya? O un método de comercialización u organización nuevo, aplicado a prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas, ¿ya? Esto es fuente del manual de Oslo, que es referente en cuanto a temas de innovación. Entonces, la innovación es todo producto, servicio, proceso que sea mejorado, o sea, altamente mejorado, versus quizás algunos productos o servicios que ya existen, pero que en el fondo lo que se le da es algo que sea innovador, algo nuevo, algo que sea de utilidad para nuestros clientes, por ejemplo, en el caso de productos de proyectos de emprendimiento. Entonces, ese es el concepto de lo que es innovación, que puede estar relacionado a todos los rubros económicos, a un producto, a un servicio, etcétera. Entonces, ese es lo primero se define como innovación. La innovación, como mencioné antes, puede estar relacionada a productos, a procesos, a mercados o a organización. Cuando este producto, ¿cierto?, corresponde a la introducción de un bien o de un servicio nuevo o significativamente mejorado, ¿ya? Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de distribución. La innovación de mercado tiene que ver con métodos de comercialización, ¿ya? Que implique cambios, ¿cierto?, en el diseño, en el envasado, en producto, su posicionamiento, su promoción o su tarifación, o sea, todo lo que es el proceso de comercialización del producto. Después viene la innovación de organización, ya que es un nuevo método organizativo, ¿ya?, dentro de una empresa, en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o de relaciones exteriores de una empresa. Ahora vamos a lo que es la formulación. Bueno, ¿qué es lo que es? Este es un proceso, el diseño y la formulación de proyectos es un proceso que conduce a establecer un conjunto de especificaciones o especificaciones necesarias para materializar una idea innovadora, ¿ya? Es todo lo que yo diseño como un producto
como mi negocio, como mi producto, cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a desarrollar, quiénes van a ser nuestros clientes, cómo esto lo voy a incorporar al mercado, ¿ya? Entonces, esto es una planificación en el fondo de todos los conjuntos de actividades o tareas que necesito para materializar una idea innovadora. Entonces, dentro de este diseño y formulación de proyectos, tenemos, bueno, primero se aborda a lo que son las necesidades o oportunidades que yo detecto en el mercado. Entonces, ahí, cuando yo detecto necesidades y oportunidades, se genera una idea, ¿ya? Esta idea también yo tengo que buscar dentro del estado del arte, que se le llama, o dentro de lo que es el mercado existente, si es que existe algo similar, si es que existe algo similar, cómo yo podría innovar frente a eso que ya existe en el mercado. Entonces, por eso se tiene que hacer esta búsqueda, ¿ya? Tiene que tener conocimiento de que esto que a lo mejor se está haciendo en otro lado, pero acá no se hace, también es determinar todo lo que es mi estado del arte, todo lo que existe, ¿ya? Frente a mi innovación. Después, yo me hago el planteamiento del problema. Ya, ok, yo detecté estas necesidades y oportunidades y lo tengo que plantear, lo tengo que justificar, porque este proyecto, para yo poder plantearlo, tengo que dar datos duros, tengo que dar datos de mercado, probablemente de la competencia, por ejemplo, ¿por qué no es satisfactorio este producto que ya existe a eh, lo que yo voy a proponer como idea de proyecto? Entonces, se define eso, se plantea el problema y de ahí ya tengo planteado mi problema, yo diseño los objetivos. ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo para poder lograr mi idea de proyecto? Luego, los resultados. ¿Ya? Indicadores de logro también se menciona eso porque siempre tenemos que incorporar algún indicador. Para poder cumplir con los productos, necesito saber cómo yo cumplo con ese producto resultado. ¿Ya? ¿Cuál es mi medio de verificación? ¿Cuál va a ser mi meta, en definitiva? Luego, el diseño de la metodología y plan de actividades. Aquí también es importante, una vez que yo ya definí mi objetivo y mis resultados, el cómo lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cuál va a ser el método que yo voy a implementar? O simplemente estructurar esta idea para poder darle un fin, ¿cierto? Un resultado. Luego, diseño del equipo de trabajo. También tengo que determinar que si yo diseño un producto o un servicio, o un producto en el fondo que a lo mejor necesito un diseñador, además el diseñador quizás necesita un ingeniero mecánico o otro conocimiento que a lo mejor yo no tengo, ¿cierto? ¿Cómo voy a materializar esta idea y qué personas o qué conocimientos se requieren para poder desarrollar esta idea? Luego diseño el presupuesto, cuánto es en cuanto a mi plan de actividades, cómo esto lo materializo, ¿cierto? En cuanto a recursos. También, una vez que yo tengo resuelto mi proyecto, ¿cierto? Tengo que también dar información del mercado. O ¿a quién le va a interesar este proyecto? O sea, este resultado, este producto, este servicio, o sea, ¿a quién va a ir dirigido? ¿Ya? Y luego, una evaluación económica en algunos casos, si es que es necesaria la formulación, se presenta una evaluación económica para ver mis flujos y proyectar quizá cuántos van a ser mis ingresos, mis costos, y si efectivamente esto, de acuerdo a la proyección de ventas, puede dar, digamos, satisfactorio. Entonces, esta es como una estructura general de un proyecto. ¿Ya? No quiere decir que todos los proyectos o todas las convocatorias de proyecto me pidan esto, es como una estructura general, ¿ya? Que es como para que tengan una idea cómo se estructura un proyecto en general. Pero como mencionó, esto no lo piden en todas las formulaciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de problema-oportunidad, yo tengo que decir, bueno, ¿qué problemas se deducen de las necesidades no satisfechas de la sociedad y o del mercado? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo detecto como que hay una falta de servicio o de producto, o cómo yo podría mejorar lo que ya existe a mi idea de proyecto? ¿Ya? Existe una necesidad, eso detecto yo primero. También puede ser a partir de amenazas, ¿ya? De servicios o productos existentes, o sea, o de problemas que ustedes puedan detectar que pueda ser una amenaza
para el mercado, no sé, por ejemplo, lo mismo que nos está pasando ahora. Digamos, esto es una amenaza y por lo tanto, o necesidad también, que dentro de eso yo digo, bueno, de acuerdo a lo que existe o a la realidad que existe ahora, ¿cómo podría mejorar en cierto aspecto la necesidad o amenaza que yo detecté en el mercado o en la sociedad? ¿Ya? Es el planteamiento del problema-oportunidad. ¿Ya? O sea, yo detecto un problema, por lo tanto, tengo la oportunidad de poder innovar con un nuevo producto o servicio. Luego de identificar el problema, bueno, yo tengo que identificar el problema, después cuál es la consecuencia del problema y cuáles son las posibles causas, ¿ya? Y cuando yo detecto las causas del problema, entonces yo puedo resolver por qué se produce este problema o esta deficiencia que puedan encontrar dentro de alguna necesidad del mercado. Entonces, operativamente los proyectos apuntan a las causas de un problema o de una necesidad detectada. Dentro de la descripción del problema o oportunidad debiéramos incluir cuál es la necesidad o la amenaza que constituye el problema, la pertinencia económica, productiva y social del problema, sus impactos o datos duros. O sea, dentro de la justificación de mi proyecto yo tengo que indicar que, por ejemplo, existe un alto grado de enfermedades de algún tipo, por ejemplo, y bueno, yo estoy descubriendo algo que puede mejorar esa enfermedad y por lo tanto yo justifico de lo que actualmente existe en el mercado, o no en el mercado, sino que en la sociedad, existe, no sé, una cantidad de personas que se enferman por una determinada enfermedad. Ese es mi mercado, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, quizás con el nuevo producto que yo pueda, perdón, que yo pueda encontrar, entonces podría mejorar ese problema. Y después viene la descripción del producto o servicio innovador que resuelve el problema de oportunidad de una necesidad no resuelta en el mercado. Tengo que decir por qué mi producto es innovador. ¿Cómo me diferencio de lo que ya existe? ¿Por qué es innovador? ¿Qué resuelve? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué oportunidad o necesidad no resuelta en el mercado? La estructura básica, entonces, como mencioné anteriormente, del proyecto es el problema de oportunidad, los objetivos, la metodología y el plan de trabajo, y los productos resultados, o entre paréntesis le puse lo que es la solución, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a proponer como idea de proyecto? Como idea de proyecto. Entonces, debiera existir una integración entre los objetivos, la metodología y los resultados. ¿De qué forma? Bueno, mi objetivo general es el qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Y se definen una serie de objetivos específicos que deben dar respuesta al objetivo general, y el cómo es la metodología o el plan de actividades, ¿ya? Fase 1, fase 2, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿ya? Y eso me da como resultado 1, 2 o 3. Entonces, si ven la correlación, quiere decir que, por ejemplo, de acuerdo a mi objetivo 1, yo desarrollo mi metodología o mi plan de trabajo en la etapa 1 y tengo como resultado 1, por ejemplo, o 2, 1 y 2, depende. Entonces, es una estructura que en el fondo nos va a dar un ordenamiento de cómo yo voy a concretar el logro de mis resultados. Se debe dar una correlación, una integración, ¿ya? Una lógica. Es para dar ordenamiento, como digo, para poder lograr con mayor facilidad planificar para que mis resultados se logren. El diseño de los objetivos generales. Bueno, esto es bien importante porque el diseño de los objetivos generales se deriva o nace de la definición del problema y sus causas, y responde por lo menos a una de ellas, ¿ya? Orientado a un propósito, el qué y un fin para qué. Siempre el objetivo tiene que decir qué es lo que voy a hacer y para qué. O sea, en el fondo que quede claro qué es lo que yo voy a planificar dentro de mi proyecto. Entonces, existe también verbos, ¿ya? Que son los que generalmente se utilizan, que es el innovar, el desarrollar, el crear, ¿ya? Que indique cómo se satisface la necesidad o amenaza el problema en cuestión, que es la solución propuesta. Entonces, se formulan en función de las necesidades de amenazas que motivan el proyecto. Eso en relación a lo que es el objetivo general. Es el qué y el para qué, ¿ya? Y esto se diseña en función de lo que yo ya planteé en mi problema de oportunidad. Luego vienen los diseños
el diseño de objetivos específicos, ya que es un conjunto, el conjunto de ellos debe dar cuenta al objetivo general, ¿ya? Y permiten cumplirlo y dar logro a los impactos esperados del proyecto. Entonces también esto tiene una redacción que debiera ser un qué y un para qué, el propósito y el fin. Y bueno, aquí también usamos algunos verbos que puede ser evaluar, construir, diseñar, transferir, etcétera, que son verbos más en concreto, ¿cierto? Y orientados al logro de los resultados del proyecto. Y de acuerdo a la correlación que vimos antes, entonces debieran estos objetivos específicos determinarme etapas, ¿ya? Y dentro de esa etapa de mi plan de actividades, definir los resultados que voy a tener por cada etapa. Metodología y plan de trabajo. Bueno, la metodología y el plan de trabajo es determinar cómo voy a obtener los resultados indicados. ¿Ya? ¿De qué forma? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a caracterizar un producto? Luego voy a desarrollar el prototipo, luego lo voy a desarrollar, fabricar, probar, etcétera, ¿cierto? Entonces, es toda una estructura con la cual yo tengo que planificar, ¿ya? Entonces, ¿cómo pretendo obtener los resultados indicados? ¿Qué actividades considerar? ¿Qué dificultades prevé? También es importante, si es que algo o sea, si hay alguna incertidumbre, también incorporar ahí alguna actividad que pueda evaluar, por ejemplo, un prototipo, una vez que yo lo evalúe, un periodo de tiempo que sea de marcha blanca, por ejemplo. Entonces, hay que prever todas esas dificultades. ¿Y qué alternativas de acción se tomarán frente a estas posibles dificultades? Entonces, también está orientada al logro de los resultados, la metodología y el plan de trabajo. Después, para el diseño de los productos, resultados del proyecto. Esto es súper importante, la descripción del resultado, ¿ya? El nombre del resultado, bueno, puede ser un sustantivo, una frase sustantiva, o como ustedes lo quieran definir, pero sí debiera indicar como atributos funcionales, qué hace y cuán bien lo hace, cuál es la ventaja de esto, operacionales, en qué contexto funciona, y componentes, cómo está formado. O sea, cuando uno formula un proyecto y dentro de lo que me ha visto, lo que he tenido que ver en cuanto a cuando se rechazan proyectos, cuando no se adjudican en el fondo, no son adjudicados en el fondo, es que no queda claro cuál es el producto. ¿Por qué? Porque no se especifica lo que menciono, su funcionalidad, su operacionalidad, sus componentes. ¿Ya? Y el para qué sirve, y qué hace, y cuándo lo hace, o cuáles son el contexto en el cual funciona, cuáles son sus atributos, cuáles son sus componentes, todo. O sea, en el fondo es especificar lo más detalladamente posible cuál va a ser mi resultado, o mi producto. ¿Ya? Eso es súper importante. En cuanto a la calidad de los resultados, bueno, se habla de calidad en relación a la innovación, ¿ya? No es que algo sea no tenga menor calidad o no, sino que se refiere a qué tan innovador o no innovador es. Entonces, es menor innovación cuando este es un producto adaptado, que utiliza un desarrollo existente y lo adapta a una realidad distinta. Es mejorado cuando existen cambios sustanciales a un desarrollo existente en el mercado. O mayor innovación es cuando es algo disruptivo, ¿cierto? Cuando es nuevo, cuando no existe tecnología, no existe o es una nueva aplicación, ¿ya? No existe producto, no existe la tecnología, o es una nueva aplicación, pero que no existe en ninguna parte, ¿ya? Entonces, a menor grado de innovación es adaptado, y a mayor grado de innovación es nuevo, ¿ya? Es como evidente, pero en el fondo. Pero acá, cuando nosotros desarrollemos algún producto o algún servicio, lo importante es diferenciarse, y a lo mejor puede ser, como dije bien antes, un producto adaptado a una realidad acá nacional, a nivel nacional, digamos, que a lo mejor existe en otro lado, pero acá lo puedo adaptar, o que existe, o que puede ser mejorado en cuanto a su funcionamiento, etc. Entonces, eso es de acuerdo a cómo ustedes detectan estas necesidades en el mercado. Luego de esos tips de formulación, vamos a entrar a lo que son las líneas de financiamiento. Las principales áreas de innovación tienen que ver con estos 4 áreas donde están insertas las principales líneas de financiamiento para que las empresas puedan postular a estos proyectos de innovación, ¿ya? O proyectos de emprendimiento también. Entonces, se tiene
el área de investigación científica y tecnológica, que son proyectos con alto contenido científico y tecnológico, y como bien lo dice, estos proyectos están orientados principalmente a centros de I+D o a las mismas universidades. Entonces existen todas estas líneas de I+D, que son proyectos orientados a universidades o a centros de I+D, o a empresas que tienen, por ejemplo, áreas de investigación y desarrollo. De innovación, bueno, hay proyectos del área de innovación y lo que es transferencia tecnológica, que yo menciono que son estos proyectos que también postulan las empresas, pero que tienen que ir con un alto contenido de I+D o con alto contenido de innovación, ¿ya? Y aquí, bueno, hay proyectos como, bueno, el Crea y Valida, el Zona de Innovar y otros, que tienen que ir con una entidad de I+D o con un centro de investigación y desarrollo para eh, presentar proyectos, digamos, en el área de innovación. Transferencia tecnológica, bueno, tiene que ver también un poco con lo que es ese nexo que tiene que haber entre universidad y empresa, y donde se fomentan este tipo de proyectos, en donde se obliga a veces en la base a que tiene que ir con una unidad de I+D o con un centro de I+D o una universidad, para poder llegar a un resultado que tiene que ver con un proyecto innovador. Y el emprendimiento, bueno, son todas estas líneas de emprendimiento que tienen que ver con fortalecimiento de capacidades, con Semilla Inicia y otras que son quizás más del interés de ustedes. Pero aquí les menciono un poco lo que son estas grandes áreas que son donde están focalizados las líneas de financiamiento existentes tanto en Corfo como otras fuentes de financiamiento. Entonces, volviendo a ese tema, yo comencé con lo que es emprendimiento, que es quizás lo que a ustedes les interesa más, ¿cierto? Entonces, está la línea que se llama Semilla Inicia, que esta es una línea que parte desde el prototipo a la validación comercial. ¿Ya? Aquí la idea es apoyar a emprendedores que cuenten con proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento mediante el cofinanciamiento de actividades para la validación técnica y comercial del emprendimiento. El público objetivo, bueno, pueden ser personas naturales mayores de 18 años con residencia en Chile, o empresas constituidas en Chile que tengan menos de 18 meses de iniciación en actividades ante el servicio puesto interno y sin venta. O sea, pueden ser proyectos que recién estén comenzando. El aporte, bueno, es hasta el aporte Corfo, porque es una línea de financiamiento Corfo, es hasta un 75% del costo total del proyecto, con un tope de hasta 15 millones. El aporte del beneficiario al menos es del 25%, con aportes pecuniarios y o valorizados. Aportes pecuniarios se refieren a aportes en dinero, o sea, no necesariamente pueden ser en dinero, pero también nosotros acá, en los aportes pecuniarios también, cuando apoyamos a algunas empresas, les decimos, bueno, si ustedes tenían pensado comprar una maquinaria o comprar un equipo o contratar a alguien, por ejemplo, esos son aportes pecuniarios que porque que no estaban en la empresa antes y que sí o sí a lo mejor en unos 2 o 3 meses más lo van a tener que hacer, o lo tenían presupuestado, por lo tanto puede ser como un aporte pecuniario, ¿ya? Que quiere decir que es algo nuevo, algo que no está preexistente en la empresa. Y lo valorizado tiene que ver, por ejemplo, con los sueldos que ya se estén pagando, digamos, o con infraestructuras o equipamientos que tengan y que son de la empresa, que podrían aportar valorizadamente al proyecto. El plazo es hasta 10 meses, con una prórroga hasta 2 meses adicionales. ¿Ya? ¿Qué actividad financia esta línea de financiamiento? Es servicios de mentoría, definición del modelo de negocio, desarrollo y validación técnica del producto o servicio, prospección y validación comercial y búsqueda de clientes. El Semilla Expande es otra línea de financiamiento que tiene que parte del crecimiento inicial hasta el despegue comercial del emprendimiento. Esta es como una segunda etapa, es como ya tengo ya mi prototipo validado a escala ya casi para poder presentarlo al mercado, ¿cierto? Y ya lo que necesito es crecer y luego despegar ya con mi emprendimiento. O sea, esa es la idea, porque ya es un proyecto más grande. Apoya a emprendimientos innovadores con capacidad de llegar a nivel nacional. Gino, ¿me puedes un minuto? Porque me están llamando mucho, voy a decir que estoy... Sí.
no hay Un ningún segundo, problema. un segundo. Mientras tanto, comentar que para quienes tengan algún tipo de consulta y para que no, cierto, no se les pase, pueden escribirlo también en el chat. Mientras tanto, yo una vez que terminemos el coaching, ¿cierto? La presentación de Alejandra, podemos ver la pregunta, ¿cierto? Para que ella pueda contestarla. Disculpen, pero llamaban como 10.000 y yo le mandé un WhatsApp, no entendía. Entonces está ahí todo el rato. No te Pero, preocupes. ya, ahora continúo. Entonces, el Semilla Expande, como mencionaba, es para apoyar emprendimientos innovadores con capacidad de llegar a nivel nacional y potencial de internacionalizarse incluso, ¿ya? Y que ya tenga venta, ¿ya? La idea, porque la otra era cuando todavía no tienen venta, y cofinancia actividades que permitan hacer crecer y despegar el negocio. Ya también bueno, aquí pueden postular personas jurídicas constituidas en Chile con menos de 36 meses de iniciación de actividades y ventas menores a 60 millones de pesos en los 12 meses antes de la postulación. ¿Ya? Y financia, bueno, tiene un aporte Corfo hasta 75% del costo del proyecto, etapa 1 hasta 25 y etapa 2 hasta 20, adicionales en caso de extensión. También el aporte es al menos un 25% con aportes pecuniarios y valorizados. La etapa 1, el plazo de la etapa 1 hasta 9 meses y la etapa 2 hasta 6 meses, con prórroga hasta 3 meses adicionales. Que financia, bueno, servicios de mentoría, servicios de incubación y aceleración, prospección y validación comercial para la búsqueda de cliente. Aquí, por ejemplo, puede ser participar en feria, puede ser también todo lo que tenga que ver con financiar, no sé, visitas a clientes, etcétera. Entonces, esto es para la búsqueda de clientes, en el fondo, ¿ya? Y, bueno, el servicio de incubación y aceleración es cuando ahí está incubadoras de empresas, con lo cual les presentan asesorías, les ayudan a hacer crecer el negocio, ¿cierto? Con asesorías y con apoyos de expertos en el tema para poder ir avanzando en mi negocio. Esa es Semilla Expand. Acá, bueno, dejé algunos links que tienen que ver con otras líneas, por ejemplo, que son del Comité de Desarrollo Productivo, porque las otras líneas son líneas de Corfo, que yo postulo directamente con Corfo Nacional, ¿ya? Con Corfo, ahí compito con todos los otros proyectos de todas las otras regiones. En cambio acá tenemos el que se llama Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío, que es Corfo, pero es Corfo regional, ¿ya? Y aquí, bueno, tienen estas líneas que yo les menciono acá, son las ex líneas que eran de Cercotec, de acá de la región, pero que al final las alojó el Comité de Desarrollo Productivo Regional, porque el Comité de Desarrollo Productivo tiene líneas de Corfo inicialmente y líneas de Cercotec, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está el Capital Semilla Emprende y Semilla Abeja, que son similares ¿cómo se llama? El Semilla Expande y el Semilla Inicia, pero estos son proyectos más pequeños. El Semilla Abeja, por ejemplo, es para orientado a mujeres y el Emprende es para todos en general. Estas son líneas que no están abiertas todo el año, sino que tienen convocatorias. Hay que estar atentos ahí cuando se hacen esos llamados. También está el convocatoria para Impulsa, el Desarrollo, Inversión y Economía Circular, y el CRECE Fondo de Desarrollo de Negocios. Ya el para Impulsa también tiene que ver con potenciar empresas en distintos sectores económicos, con dineros para poder potenciar tanto el negocio en cuanto a personal o a inversiones que se quieran realizar para poder impulsar el negocio. El desarrollo de inversión está más orientado a lo que es economía circular y también a inversiones. Y el CRECE, Fondo de Desarrollo de Negocio, tiene que ver un poco con el capital semilla, pero orientado a lo que es el negocio, ¿ya? Estas son líneas que los pueden revisar, ahí están los links, ¿cierto? En la página de fomentobiobio.cl, son líneas que están orientadas más al emprendimiento, pero que en este caso, como les mencioné anteriormente, no están abiertas todo el año, sino que salen las convocatorias en algunas fechas del año. En relación a lo que es innovación en la empresa, bueno, está la línea de financiamiento de Innova Chile Corfo, que se llama Súmate a Innovar,
Ya esta es una línea que nosotros como universidad nos interesa mucho porque lo postulan empresas, pero van vinculadas con universidades o con centros de I+D. Entonces, el objetivo es aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos de productividad y o competitividad de las empresas nacionales a través de la vinculación con entidades colaboradoras. Estas entidades colaboradoras, como les mencioné, son las universidades o centros de I+D. Ahí les dejé el link. Esta es una línea que financia 10 millones de pesos, es para desarrollar pequeños prototipos, pero tienen que ir asociadas con universidades o entidades colaboradoras. El público objetivo son personas jurídicas constituidas en Chile, personas naturales mayores de 18 años que cuenten con iniciación de actividad en un giro empresarial de primera categoría de impuesto a la red. ¿Ya? Aquí no hay restricciones de ventas, de nada de eso, o de antigüedad, digamos, pero sí, bueno, esta línea lo que sí es que en el fondo no van con un agente operador intermediario, ¿ya? En las otras líneas, por ejemplo, que les mencioné, van con incubadora, el Semilla Inicia y el Semilla Expande, muchas veces van, bueno, en general se exige un poco por el tema de las garantías, ¿ah? Que vaya con un patrocinador. En el caso del Súmate a Innovar, no, van las empresas solas y bueno, en ciertos casos lo que me ha tocado ver para empresas pequeñas es que de alguna forma pueden tomar alguna garantía con alguna entidad que las pudiera, digamos, avalar, ¿ya? Pero bueno, eso se puede ver caso a caso, depende de la empresa, digamos, pero yo diría que están un poco para las pymes, pero ya para las pymes que están un poco ya más consolidadas en el mercado. Crea y valida de rápida implementación, es una línea que apoya el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y servicios de base tecnológica a partir de prototipos hasta su evaluación técnica a escala industrial y comercial, que solucionen problemas y o desafíos del sector productivo o aborden una oportunidad de mercado. ¿Ya? Ahí les dejo el link. El público objetivo son personas jurídicas también constituidas en Chile y personas naturales mayores de 18 años que cuenten con licencia de actividades de primera categoría del impuesto a la red. Bueno, ¿qué se diferencia un poco del anterior? Bueno, que es un monto un poco mayor, son 30 millones de pesos, y es de rápida implementación, porque la idea es que el prototipo ya obtenga dentro de un proceso de un año la validación técnica a escala industrial y comercial. O sea, es como cuando ya tengo ya un prototipo que ya lo he validado en una primera instancia, ya en el fondo es validar su última pruebas, ¿cierto? Y ya en el fondo poder validarlo comercialmente y lanzarlo al mercado. En el fondo es un producto que ya se debiera tener ya avanzado en una primera etapa. Y también, bueno, este es un proyecto que va a la empresa y que la universidad lo apoya en ciertas actividades de I+D, ¿ya? También es de muy interés para la universidad, para los académicos en el fondo, pero que este proyecto lo postulan las empresas, no postula la universidad, sino que como entidad colaboradora. También es de Innova Chile Corp. Y bueno, este también es una línea bien interesante para las empresas de la región, que se llama Innova Región, es del Comité también de Desarrollo Productivo Regional del Biobío, y el objetivo es apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y o servicios a partir de prototipos de baja resolución hasta su evaluación comercial que aporten a la economía regional. ¿Ya? Aquí está, es mucho más cercano en cuanto a poder adjudicar su proyecto de este tipo, dado que es menos la competencia, y también está focalizado en lo que son las prioridades de la región. Entonces, es como fácil de poder adjudicarlo si es que se puede formular bien y tiene un impacto a nivel regional. También es un proyecto de 30 millones de pesos, de hasta 30 millones de pesos, postulan las empresas. El público objetivo son personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales mayores de 18, ¿cierto? Que tributen en primera categoría, igual que los otros líneas de financiamiento. Bueno, postulan las empresas y las universidades podríamos participar ahí. No es obligación, ¿eh? Es solamente como una sugerencia, dado que para el desarrollo de prototipos muchas veces se requieren algunas asesorías especializadas en I+D, y como es un proyecto de innovación es importante también este vínculo que tengan las empresas con las instituciones de educación superior, las universidades y los institutos y los centros de I+D.
Entonces, es una línea interesante para el desarrollo de nuevos productos, y se los menciono ahí, se los dejo porque tenemos alguna experiencia. Nosotros de la universidad que hemos apoyado ciertas empresas con esta línea de financiamiento, así que se las dejo también como un ejemplo de fondo concursal. Ahora, finalmente veamos el último punto que tiene que ver con el perfil de proyecto, ¿ya? Bueno, el perfil de proyecto. El perfil de proyecto yo los enfoqué principalmente en lo que, por ejemplo, me preguntan en una línea de financiamiento de Semilla Inicia, ¿ya? Primero que todo es la solución, producto o servicio. Esto es un 40% de la nota final para adjudicar el proyecto. Entonces, es lo más importante. Es como definir mi producto. Entonces, acá uno de los temas importantes es describir el problema inicial no resuelto en el mercado, como yo lo mencioné anteriormente en ese proceso de formulación. Entonces, tengo que describir mi problema o necesidad detectada en el mercado, ¿ya? Después, justificar por la oportunidad de implementar mi solución, o sea, de la necesidad y problema que yo detecté, como cuál es mi oportunidad como empresa para resolver este tema y cuál es la solución que yo propongo, producto o servicio. Descripción del valor agregado del producto o servicio en relación a las alternativas existentes. Esto es muy importante, ¿ya? Es cómo me diferencio de la competencia, ¿ya? Porque en el fondo, cuando mencionábamos cómo una empresa puede sobrevivir a todo lo que es el Valle de la Muerte y todo lo que se menciona de los emprendimientos, es con innovación, ¿ya? Porque es qué tanto yo me diferencio de lo que ya existe, ¿ya? Es la diferenciación, es la innovación. Descripción del grado de desarrollo de la solución propuesta. También es importante que yo tenga al menos un prototipo como de primera instancia, por decirlo, ya una maqueta, algo que ya yo haya probado anteriormente, para no ir como en cero, ¿ya? Porque si ella vi de que mi prototipo pues, cumple con ciertas validaciones que son mis parámetros a cumplir, ¿cierto? A revisar dentro de mi solución, es importante tener un grado de desarrollo. Después, identificación de los beneficios que recibirá el cliente potencial o mercado objetivo. Eso es bien importante. Tiene que ver un poco con cómo yo describo mi valor agregado, ¿ya? Y este valor agregado en el fondo es traducir a beneficios que recibirá el cliente potencial que va a comprar mi producto o que va a usar mi servicio, ¿cierto? Porque en el fondo es el impacto que va a tener en el mercado. En el fondo es un poco eso. Entonces, después de lo que es la solución, producto o servicio, ¿ya? Viene mi otro punto, el otro punto importante que tiene que ver con qué tan escalable y cómo yo expando mi negocio, ¿ya? Tiene un 30% también de ponderación dentro de la evaluación que presentan estos proyectos, como les mencionaba, Semilla Inicia. Descripción del modelo de negocio para el escalamiento del negocio. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que describir? Porque cuando hablamos de modelo de negocio, que son, digamos, es como para otra clase, que es el modelo Canvas, por ejemplo, que es describir cuáles son mis actividades claves para desarrollar el producto y o servicio, cuáles son mis socios, si es que tengo socios o requiero de socios, que en el fondo los socios también se pueden mencionar que sean las empresas que me proporcionan la materia prima, o las empresas que distribuyen mi producto, por ejemplo, depende de qué tipo de empresa sea. Pero también hay socios en esos ámbitos también. ¿Cuáles son mis recursos claves? O sea, por ejemplo, maquinaria específica, equipamiento tecnológico. Mis recursos claves son las personas que trabajan porque tienen un expertise determinado, ¿cierto? Después está el canal de comercialización, o sea, cómo llega el producto al cliente final. O sea, mediante qué canal de comercialización. ¿Ya? Vía internet, página web, puerta a puerta, en una sala de venta, etc. ¿Cómo se comercializa el producto? Después, la estructura de costo-ingreso. ¿Ya? Aquí es importante
hacer un poco lo que mencionamos el ejercicio de primera parte del coaching, que es cuáles son mis ingresos, ¿cierto? Cuáles son mis costos, y si esto finalmente me da una utilidad a fin de mes, digamos, así efectivamente con los costos que yo calculé, ¿cierto? Si es que el precio con el cual yo estoy vendiendo el producto es rentable o no. Entonces, ahí es importante definir la estructura de costos y de ingresos. Después, descripción del campo de acción comercial del emprendimiento. Y eso quiere decir con describir los clientes, cuál es mi mercado objetivo, cuáles son las empresas que compiten conmigo, ¿cierto? ¿Cuál es mi tamaño de mercado? Eso es súper importante, identificar cuál es el tamaño, o sea, cuál es el mercado total al cual yo voy a abarcar. O sea, por ejemplo, no sé, si fuera, estoy hablando, no sé, estoy pensando en ropa determinada o en ropa, en zapatos o en todo lo que tiene que ver con indumentaria, por ejemplo, dar un esquema de, por ejemplo, a nivel regional o a nivel región del Biobío, por ejemplo, cuánto se cuantifica este mercado, ¿ya? Ese es el tamaño general. Pero después yo determino, bueno, pero de este tamaño de indumentaria y ropa, no sé, por decir algo, yo solamente estoy en este nicho, ¿ya? Y esto es lo que yo voy a proyectar como venta, ¿entiendes? Porque, pero sí tengo que mencionar cuál es el tamaño. Y también es importante decirlo de las barreras de entrada. Si un negocio tiene una barrera de entrada que es muy baja en el fondo, tengo una muy alta probabilidad de que entren muchos otros competidores a mi negocio. Entonces, entre más altas las barreras, más probabilidades tengo yo de mantenerme en el negocio. Entonces, es importante identificar cuáles son las barreras de entrada, que eso puede ser, por ejemplo, que tengo un know-how, tengo un conocimiento que no tiene nadie, eso es una alta barrera de entrada. Pero si en el fondo yo compro y vendo algún producto, eso no tiene ninguna barrera porque eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, las barreras de entrada es importante identificarlas para ver si es que tengo una proyección del negocio. Después, descripción de las condiciones dentro de la región de ejecución, posibles clientes, ¿ya? Externalidades positivas y o negativas. Es importante situarme en el entorno, como les mencioné, en la región, por ejemplo, porque aquí es donde yo voy a competir. Entonces, ¿cuáles son mis posibles clientes? Ya les mencioné, quizás un nicho, quizás un determinado segmento de mercado, ¿cierto? ¿Y cuáles son mis externalidades? Externalidades se refieren quizás a impactos que no son cuantificables, ¿ya? Por ejemplo, como esta es una empresa, o sea, esta es una región forestal, por ejemplo, acá se dan las condiciones para todo un rubro forestal. Entonces, esas son externalidades positivas. Y negativas quizás puede ser de que, no sé, a la vez puede haber un alto mercado, pero a lo mejor hay muchas empresas y tampoco puedo competir. O sea, puede ser positivo o negativo, depende de la posición en la que esté, ¿cierto? Pero se refiere a cuál es mi contexto, mi posicionamiento de mi empresa en este contexto de región. Luego viene el tema dentro del mismo punto de escalabilidad de plan de expansión, es describir las actividades a desarrollar y los resultados esperados. ¿Ya? Es importante aquí describir por qué, en el fondo, cómo voy a desarrollar mi plan de actividades. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuáles son mis resultados esperados? Y luego, la estrategia que desarrollará para la validación comercial y o potencial crecimiento de rápida expansión. Claro, porque en el fondo te dicen, yo tengo un proyecto, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser mi estrategia luego del proyecto? ¿Y cómo lo voy a validar comercialmente? Perdón. Entonces, ¿cuál es mi potencial de crecimiento? ¿Cómo proyecto mis ventas? ¿Ya? Es importante que se vea de que el proyecto tiene una proyección a largo plazo. Porque si no es algo que en el fondo cuando se evalúa puede caer en este punto, que es el tema de la expansión del proyecto. O en el fondo es como esto es mi planteamiento del proyecto post-proyecto. O sea, cómo yo me proyecto una vez que termine el proyecto, porque el proyecto tiene un tiempo limitado. Entonces, entre mayores proyecciones, mejor
es el proyecto. Luego están las capacidades, que es otro 30%, y aquí evalúan el equipo de trabajo, ¿ya? Y las capacidades técnicas y experiencia en el ámbito. ¿Ya? Es importante que ojalá el dueño de la empresa o el equipo de trabajo que va a implementar el proyecto tenga las capacidades adecuadas para implementarlo, ¿ya? Y si no los tiene, ¿cómo los pretende solventar eso? ¿Cómo puedo cubrir eso? Dado que en el fondo también, como ya lo mencioné antes, tengo una planificación de equipo de trabajo, entonces yo ya determiné cuáles son las capacidades que tengo y cuáles son quizás las que tengo que externalizar, que a lo mejor me sale incluso más económico que estar contratando a una persona en el equipo de trabajo. Entonces son cosas que hay que ver. Y la descripción de las funciones y roles del equipo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos. Eso quiere decir de que también cada persona tiene que tener, digamos, una función y un rol determinado en el equipo de trabajo, ¿ya? Y cómo esto se da, se explica, digamos, para cumplir con los objetivos del proyecto. Bueno, creo que es eso. Ah, no, este es el perfil. Ah, bueno, aquí están los puntos yo les quise presentar esto, que es calidad de la solución e innovación. Este es un criterio, que es el que le mencioné del 40%. Se entiende por innovación la existencia de un componente diferenciador en el producto y o servicio que entrega un nuevo valor respecto de la solución existente en el mercado y que es comercialmente sustentable, ¿ya? Y esto tiene subpuntos, subponderaciones. La relevancia del problema de oportunidad, o sea, se evalúa el grado en que el problema no esté siendo resuelto por la solución actualmente disponible. ¿Ya? Detectar efectivamente la relevancia del problema de oportunidad. La magnitud, aquí en el fondo es que cuantificar, se evalúa la relevancia que tiene para el potencial cliente o usuario resolver el problema identificado. Ya se tendrá en consideración la cuantificación del problema en términos de costo o del potencial cliente o, de usuario, o del usuario. Capacidad de ajuste al problema-solución. ¿Ya? Se evalúa el grado en el que el producto o servicio propuesto resuelve el problema identificado. ¿Ya? Como mi solución resuelve el problema identificado en la primera parte. Entonces, esto se habla de lo que es la calidad de la solución o cómo yo planteo mi solución. Ya tiene que tener esta descripción y tiene la mayor ponderación de una evaluación, generalmente un proyecto de emprendimiento asociado a lo que es la innovación. Después la escalabilidad, que es lo que yo mencionaba, corresponde a los beneficios económicos que se podrían obtener de la venta de productos y o servicios en relación con los esfuerzos de inversión y operación que atiende el modelo de negocio propuesto. Entonces, si esto se proyecta, ¿ya? A largo plazo. Entonces, primero se identifica el mercado, ¿ya? Que en el fondo se evalúa las barreras de entrada, como les mencioné, la idoneidad de las condiciones dentro de la región para dar inicio a la ejecución del proyecto, y los posibles clientes, finalidades positivas y o negativas para la respectiva región. Después, el plan de expansión, se evalúa la suficiencia del plan de expansión para lograr la validación técnica y comercial del emprendimiento. Si efectivamente, dentro del plazo que yo propuse, voy a obtener una validación técnica y comercial del producto, y la construcción de un modelo de negocio sostenible y sus primeras ventas. Ojalá ya poder tener clientes y todo eso. Y el modelo de negocio, que evalúa la suficiencia del conjunto de definiciones básicas que se establecen para lograr el escalamiento. Considera actividades de recursos clave, el canal de conversación y como todo lo que le mencioné un poco de que tiene que ver con este modelo de negocio. Y finalmente está lo que es el equipo de trabajo, como mencionaba, está lo que es la capacidad del equipo de trabajo, y el compromiso del equipo. O sea, si efectivamente este proyecto efectivamente tiene un equipo que pueda llevar a cabo el plan de trabajo que yo propuse en mi formación, ¿ya? Y también tiene una ponderación de un 30%. Y creo que es eso. Sí. Bueno, este es mi correo electrónico, ¿cierto? arrojas@biobio.cl por cualquier consulta y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, por si alguien, ¿cierto? Seguramente tiene algún tipo de consulta. De igual forma, contarles que esto va a ser parte, ¿cierto?, del paquete tecnológico que se está construyendo y que va a estar, ¿cierto?, en las plataformas para que todas las personas que pertenecen, ¿cierto?, a este proyecto puedan revisar las veces que sea necesario. Alguien, muchas gracias, Carolina Rosa escribió, ¿cierto?, por el chat. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola. ¿Se escucha? Hola, sí. Y súper bien. Ya. Quería hacer una pregunta con respecto a el tema más del lado económico de las postulaciones. A mí este año me tocó ser parte de una postulación por un equipo que yo estuve en otra ocasión que ya no estoy. Eh, y me fijé que pedían mucho recalcar la parte del flujo. Digamos, se hace un estudio económico hablando un poco de lo que hablamos en la clase pasada. Se hace un flujo económico y en muchas personas, yo me incluía y ahora ya no tanto porque tuve que aprender, que no tenemos mucha noción de este paso que hay que hacer para las postulaciones, porque es bastante engorroso y hay que juntar muchos datos. Hay que hacer un análisis de cuánto yo podría, por ejemplo, proyectarme en función de lo que yo vaya a producir y lo que yo vaya a vender mensualmente. Tengo que ver también la demanda que tengo de por medio de los productos que yo tenga a la venta o que esté ofreciendo un servicio, etcétera. Pero eso va a variar. De hecho, nos encontramos, porque yo fui parte, como les decía, de otra empresa, nos encontramos en ese sentido con el tema de la pandemia y afectó bastante el tema de las ventas. Entonces es un poco difícil tratar de proyectar a veces flujos con respecto a situaciones sociales que van pasando, al tipo de demanda que haya de X producto, X servicio. Entonces, para poder hacer un poco más clarificante esta parte de los flujos, porque yo sé que los piden en algunos fondos, es mejor solicitárselo a una persona, o sea, tener que pedirle a una persona que me ayude en este paso, porque yo siento que igual es importante, o sea, poder justificar la parte económica de un proyecto, siento que tiene harta validez también, aparte del prototipo y generar la idea y la propuesta de valor, presentar un buen análisis económico. Sí, de todas maneras. Y yo sugiero también, claro, dependiendo de la línea de financiamiento. O sea, hay algunos que piden flujo, otros no te lo piden, ¿ya? Eh, es asesorarse porque en el fondo también hay que proyectar cuánto va a ser mi mercado, cuántas ventas voy a alcanzar en 5 años, por ejemplo. Y hay muchos imponderables ahí para poder hacer este supuesto. O sea, por ejemplo, el tema pandémico evidentemente fue fuerte para todas las pymes y eso es una realidad, pero es una situación extrema. Ahora, eh, ¿qué pasa? Si el proyecto tiene, por eso digo, si tiene mucha competencia, claro, o sea, si no tiene una grado de innovación no tan relevante, puede que sea más difícil, digamos, lograr esa venta. Ahora, lo importante quizá es ser lo más realista posible y proyectarse en cuanto a lo que yo conozco como mercado, porque también tampoco uno puede estar mintiendo, o sea, tampoco puede, los montos, o sea, los valores, los montos eh, los puede cuantificar sin ningún sustento. Entonces, claro, yo creo que debería ser asesorado por... Y es ahí donde, como te menciono, en estos Semilla Inicia y Emprende, eh, van siempre bajo el alero de un patrocinador, sobre todo los Semilla Inicia, porque a veces no tienen ventas, entonces están recién iniciando el negocio. Entonces, ahí hay personas que los pueden asesorar, efectivamente, para poder postular a una línea de financiamiento. Y en algunos casos también hay agentes operadores intermediarios también, que son otras, que también funcionan como patrocinadores, hay algunas universidades, hay incubadoras. Entonces, yo les recomiendo que se acerquen a esas entidades, digamos, que los podrían ir a apoyar y que también los pueden apoyar en ese proceso de postulación. Sí. Con respecto al tema de la eh, agente operadores, igual tengo un alcance porque eh, nosotros, como a mitad de año, quisimos postular un fondo de desarrollo de inversión, creo que se llamaba, y claro, uno se confía mucho de los agentes operadores en el sentido de que te van a corregir todo, y en realidad no están así, o sea, ellos van a ver si está para pasar a una segunda etapa nomás, o sea, para poder postular. Entonces, por eso es la consulta, porque nosotros en ese caso tuvimos que tomar la decisión, porque no, para ese fondo creo que no había posibilidad de tener como un apoyo aparte, de contratar en el fondo una persona para que realizara este paso, porque Esta línea de financiamiento que considera un ítem de formulación. Hay fondos de financiamiento que sí. Y en relación al agente operador, bueno, depende del agente operador. Yo trabajé en uno y igual apoyamos, ya depende, no sé, ahí no puedo hablar de todos.
y apoyábamos las líneas, e incluso le hacíamos casi el proyecto completo, a lo mejor pues, lo hacíamos nosotros, no todos, digamos, pero por lo menos doy fe de la que yo trabajé en ese minuto, y ahora que trabajo en la UDB, en la incubadora, la incubadora UDB, bueno, nosotros trabajamos súper cerca y sé que también los apoyan, entonces apoyan a los alumnos también en los proyectos VIEW. Bueno, hay que buscar asesoría. Si de alguna forma, bueno, ojalá pudieran estas entidades apoyarlo. Y si no, hay que buscar, porque, claro, no es fácil para una persona que no está acostumbrada. Ya, mira, yo lo que les puedo mostrar, bueno, el otro día hicimos un flujo, digamos, de un proyecto, pero que tiene que ver, como para que tengan una idea de lo que nosotros, evaluación económica y privada, pero es algo bien simple, ¿eh? Pero también no es tan fácil hacer una proyección. Mira, nosotros en base a, por ejemplo, este es un flujo de proyecto, en donde, claro, esto es de otro proyecto, ¿ya? Pero tiene que ver, por ejemplo, tenía que ver con el tema de viviendas y con una solución para las viviendas. Entonces, varios supuestos. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es mi inversión mi inversión que tengo que hacer para tener estos flujos? Ya aquí, bueno, la inversión es gigante, 150 millones, pero y además había que pagar un royalty. Pero sacando eso, supongamos que tenemos un total de viviendas para la región. Ya tengo mi mercado potencial. Aquí estamos hablando de viviendas, ¿no? Pero aquí esto puede ser cualquier cosa, puede ser clientes que compran, no sé, cualquier producto que ustedes quieran desarrollar, ¿cierto? ¿Cuál es mi participación? Bueno, yo asumo que en 5 años podría tener un 30% de participación. Esto puede ser un 5, un 10, pero esto lo evalúa este 30% de participación en un mercado de 15.000, ¿cómo lo hago? Bueno, digo, en el fondo, ¿cuál es mi capacidad de producción? O sea, yo puedo producir, por ejemplo, 4.500 productos el año 5, ¿podría? ¿Cuál es mi actual capacidad? ¿Cómo podría yo llegar a estos 4.500? Bueno, acá yo supuse que con 150 millones. Estoy hablando de un supuesto de negocio, ¿cierto? Entonces, si yo hago esta inversión de 150 millones o de 15 o de 20 millones, bueno, podría yo llegar al año 5 a vender 4.500. ¿Me entiendes? Entonces, hay varios supuestos ahí que yo tendría que dar. ¿Y cuál es mi precio de venta? Bueno, ¿cómo calculo este precio? Primero, tengo que ver cuáles son mis costos, ¿ya? Y si eso realmente me está dando un flujo positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo una venta que este año vendí 900, yo supongo que este 1.500 y así hasta 5 años, ¿cierto? Y la venta del sistema de integración en este caso, pero puede ser la venta de cualquier producto, digamos, sería estas 900 unidades por los 500.000 pesos, o lo que sea el producto, ¿cierto? Y acá tengo mis ventas. Luego tengo que calcular los costos, o los egresos. Entonces tengo costos variables, tengo costos de producción, tengo mano de obra, etcétera, y tengo gastos de ventas, de comercialización, de otros, para poder poner a punto el proyecto, entonces la venta del producto. Y luego está, aquí no hay depreciación, nada, porque yo podría considerar depreciación, pero esto es algo sencillo. ¿Ya? Entonces tenemos lo que ayer estábamos hablando. Tengo ingresos menos gastos y tengo mi utilidad antes de impuestos. Y luego calculo el impuesto, ¿cierto? Tengo la utilidad del impuesto, ya, esas son mis utilidades. Ya, pero ¿cuáles son mis inversiones? Bueno, aquí tenía un costo de un royalty porque estábamos hablando de un negocio tecnológico con la universidad, pero puede ser otras inversiones, inversión de la planta productiva, puede ser capital de trabajo, pueden ser varias otras inversiones, y luego me da unos indicadores que estos igual son bien ingenieriles, pero que tiene que ver con cuál es mi tasa de retorno de mi inversión. Yo al quinto año de 150 millones voy a recuperar el 147%. Y el valor actual neto, que es otro indicador que te piden para entonces hagan estos flujos, ¿cierto? Es cuál es mi valor actual de lo que voy a recibir en 5 años. Y mi valor actual dice que voy a recibir 1.200. En este caso, pero estamos hablando de un proyecto, digamos, más grande. Pero es así. Y esto, claro, si el emprendedor no sabe cómo
desarrollar esto, porque es muy específico, claro, efectivamente, o alguien te tiene que apoyar o la entidad que te está patrocinando. Entonces, no es tan fácil, por eso te digo, yo creo que sí o sí debieran considerar un apoyo ahí en este punto. Y como te menciono, hay líneas de financiamiento que sí consideran la formulación de proyectos. O sea, el costo, considerar el costo de la formulación. Gracias. No, muchas gracias a ti, Carla, por estar atenta y además por participar siempre. Bueno, consultar si alguien más tiene alguna pregunta. De igual forma, repito, esto va a ser parte, ¿cierto?, de un paquete tecnológico. Y además de eso, Alejandra, ¿cierto?, compartió su correo para que puedan hacer llegar algún tipo de pregunta si es necesario. Pregunto por última vez si es que alguien tiene alguna pregunta. Si no, nos desconectamos, ¿cierto?, hasta una próxima oportunidad y nos encontramos, ¿cierto?, en un siguiente coaching. Al parecer, ¿cierto? No hay más preguntas. Muchas gracias, Alejandra, por ¿cierto?, esta importante información que entregaste, por ¿cierto?, también a quienes participaron. Muchas gracias, Carla, Keka, ¿cierto? Acá aparecen otros invitados, Carol Nostroza. En general, ¿cierto? Saludos, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a todos y cualquier cosa ahí me comentan si tienen alguna duda y gracias por la invitación. Buenas tardes. Que tengan Que estén, un resto de tarde. que estén muy bien. Igual, cuídense. Chao, gracias. Chao, Chao. chao.